Queridos estudiantes de la carrera de Construcción Civiles, COC 200, estamos nuevamente en una sesión virtual haciendo seguimiento, haciendo el avance del contenido de nuestro texto y de los contenidos del tercer módulo de la asignatura. Estamos prácticamente en la página 60 del texto, en el ejemplo número 12, que es lo que estaba programado para el avance de hoy. Y vamos a explicar lo más rescatable, lo más sustancial de este ejemplo, es decir, explicar por qué estaban incluidos en el texto. Tiene algún objetivo, ¿no es cierto? Entonces, entre esos objetivos, el ejemplo número 12, principalmente es hacer la cita de un nuevo modelo, un nuevo modo de análisis que se denomina de derecha a izquierda, que vamos a ver en el cuarto tramo. Entonces esa es la principal finalidad de este ejemplo, pero explicaremos de forma general primero. Tenemos un sistema cualquiera, ya se puede decir conocido, este tipo de cargas que actúan. En este ejemplo no estamos considerando el peso propio, son ejemplos aplicativos no reales, porque vuelvo a repetir, no hay ningún elemento estructural que carezca de peso, pero como son ejemplos aplicativos de carácter teórico, entonces nos podemos dar, se puede decir, esa excepción o ese lujo, ¿no?, de despreciar el peso propio. Entonces, si la situación fuera como la que estamos viendo en el sistema, ¿cómo serían las reacciones y las solicitaciones en las diferentes secciones? Entonces tenemos aquí desarrollado, está hecho el planteamiento de las ecuaciones para los 4 tramos que comprende el sistema, está el dibujo de sus diagramas, y estas clases son generalmente, estos ejemplos más bien, son de carácter conceptual, es para explicar algo conceptual. Entonces citamos lo siguiente: tenemos aquí en el primer tramo una carga uniformemente repartida. La variación del diagrama de momentos para cargas uniformemente repartidas es de carácter parabólico. En el segundo tramo, en este segmento de 1,50, no hay ninguna carga, entonces la variación es lineal. En el siguiente tramo lo mismo, no hay ninguna carga, entonces variación lineal. En el último tramo voladizo, es carga triangular. Entonces, para carga triangular la variación es de carácter parabólico. Vean aquí la ecuación, más bien el diagrama de momentos flectores, ¿no? Eso en lo que respecta a momentos flectores. ¿Qué pasa con fuerzas cortantes? Cuando tenemos una fuerza puntual aplicada, existen dos valores. Aquí tenemos 0, que es el primer valor, lo que hemos explicado en la anterior clase. A la derecha de la sección interviene la reacción, entonces ya tenemos aquí un valor igual a la magnitud de la reacción, que en este caso es 470, aquí va a ser 470. Para carga uniformemente repartida, la variación de fuerzas cortantes es lineal, a diferencia del momento, que es parabólico, ¿no? Aquí es lineal. Y cuando no tenemos ningún tipo de carga, también la variación es lineal, se mantiene constante. Donde existe una fuerza aplicada en la dirección que se esté aplicando, tienen dos valores. Uno se registra en esta parte, que se denomina a la izquierda de la sección, sin considerar la acción de la fuerza puntual, y a la derecha de la sección, considerando la acción de la fuerza puntual, que es este otro valor. Entonces, a partir de ese punto no hay cambio de carga, se mantiene constante hasta el apoyo, que en este caso está puesto con la codificación D, ¿no? En el apoyo D se mantiene constante. A la izquierda de la sección tenemos este valor, y a la derecha de la sección interviene la reacción en D, y esa magnitud de reacción, aquí está puesto ya números en kilos, son 1180, ¿no? Interviene esa magnitud y llega a este valor superior. Y a eso después hay que establecer ya valores numéricos, cuánto es aquí, ¿no? Entonces tenemos una fuerza puntual aplicada, hay dos valores. Siempre que tenemos una fuerza puntual aplicada, dos valores. Donde hay las reacciones, dos valores. Y aquí en el voladizo no hay ningún apoyo a nada, por eso es 0 aquí la magnitud de la fuerza cortante. Y la variación, cuando tenemos carga triangular, la variación del diagrama de cortantes también es variación parabólica, no es una variación parabólica.
Entonces, eso es lo que hay que rescatar de estos ejercicios como concepto, ¿no? De manera que cuando tenemos una carga triangular, ambos diagramas tienen una trayectoria parabólica, entonces hay que determinar valores intermedios para tener un trazo más o menos correcto y lo más aproximado a la realidad de los diagramas de momento flector y fuerza cortante. En cambio, como dice tramo, por ejemplo, en el diagrama de fuerzas cortantes es variación lineal, entonces suficiente con obtener los valores en los extremos y trazamos una recta y ya está hecho el diagrama, pero no en las partes parabólicas, necesitamos valores intermedios para hacer un trazo correcto. Ese es el objetivo de este ejemplo, y sumado a eso el análisis que denominamos ahora de derecha a izquierda. Recuerden, si nosotros analizamos como hemos enseñado hasta ahora, de izquierda a derecha, entonces si estamos en el cuarto tramo aquí, vamos a tener una sección o un diagrama de cargas trapecial que analizar. Y como para trapecial no tenemos fórmulas para determinar el centro de gravedad de la misma, entonces lo subdividimos en dos cuerpos geométricos. Lo dividimos en una parte rectangular y otra parte triangular. Eso ya hemos visto en la anterior sesión, ¿no es cierto? Entonces se desglosa y obviamente la ecuación se hace un poco extensa y un poco compleja, es la parte más compleja, les decía, ¿no es cierto? Para evitar esa situación, si nosotros ensayamos el análisis de derecha a izquierda más bien, y ya tenemos solamente, si estamos aquí en sección de análisis, ya tenemos solamente un triángulo. Ya no hay dos cuerpos geométricos, como en este lado sería un triángulo y un rectángulo. En el lado derecho solamente habría un triángulo. Entonces, más sencillo entrar de derecha a izquierda. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer para el procedimiento de derecha a izquierda? Procedemos tal cual hemos aprendido hasta ahora, y así están planteadas aquí las ecuaciones, solo que a la ecuación de momentos flectores lo multiplicamos por -1. Es la única variación que hay que hacer. ¿Por qué hay que hacer eso? Por la convención de signos. Porque si uno ha analizado de derecha a izquierda hasta cierta parte y luego ha hecho un procedimiento de derecha a izquierda de otro segmento, entonces la convención de signos como que no concuerdan. Entonces hay que hacer la concordancia de signo, y eso es multiplicando por -1 al valor del momento flector que se tenga. Otro procedimiento es que en cada uno de los componentes de la ecuación de momento flector se le va cambiando signo, pero cuando se proceda a la derivada para obtener la ecuación de fuerzas cortantes, habría que restituir el signo también. Entonces eso es más engorroso para mí. Lo más práctico es obtener ya incluso el resultado final del momento flector y a ese resultado cambiarle signo, es decir, multiplicarle por -1, ¿no? Y ya está resuelto. Y el resto continúa como sabemos. Las fuerzas cortantes siguen nomás con signo de la convención y no hay ningún problema. Eso que estamos explicando está escrito aquí en esta parte al pie del ejemplo número 12. Aquí estamos viendo el tramo ED, que es el tramo del voladizo, analizando de derecha a izquierda. Y tenemos la notación, tenemos la ecuación, y aquí es negativo, porque vean ustedes, de acuerdo a la convención debe ser todo positivo, ¿no? Porque está a la derecha las cargas, pero justamente por lo que hemos hablado se lo multiplica por -1, por eso se hace negativo. En cambio, para cortantes mantiene el signo de la convención, es decir, no interviene este negativo. Este negativo afecta solamente a la ecuación de momentos flectores, no a la de fuerzas cortantes. Entonces ya tenemos las ecuaciones, podemos proceder, y así a veces se hace mucho más sencillo el trabajo, el análisis, cuando se hace muy extensa la ecuación de izquierda a derecha. Entonces todo está aquí escrito, ustedes lo pueden leer con más detenimiento, y estamos diciendo que es multiplicar por -1 al resultado más bien a la ecuación de momentos flectores, o al resultado de la ecuación de momentos flectores, ¿no? Más práctico. Y la notación, como tenemos aquí de 0 a 3 es el segmento, pero está aquí una notación de izquierda a derecha. Para que haya cierta concordancia debería anotarse así: 0 en el extremo derecho y avanzamos hacia el lado izquierdo. Pero alguien me va a decir, entonces el 0 también aquí deberíamos haber dado vuelta y el 3 también. Pero si hacemos eso ya no habría una lectura, el lenguaje de notación matemático o aritmético ya no
ya no concordaría con lo que sabemos de las matemáticas, ¿no? Entonces, aquí, a buen entendedor, no hace falta explicación, se diría, eso es lo que hay que entenderlo. Entonces, más pertinente sería anotar de esta forma, como está aquí en la parte roja que he añadido. Eso en cuanto al ejemplo número 12. Es que ustedes hagan seguimiento del texto y se familiaricen o lo van a comprender de mejor manera el procedimiento que se ha realizado en este ejemplo. Tenemos el ejemplo número 13. En el ejemplo número 13 es nada más para evidenciar lo que se ha hecho en el ejemplo 12. Es un ejemplo cortito justamente para que ustedes puedan aplicar análisis de izquierda a derecha y luego hacen otro análisis de derecha a izquierda y van a ver que obtienen los mismos resultados, pero pueden ahí ustedes valorar cuál es más fácil, cuál es más conveniente, ¿no? Pues yo puedo proceder, por ejemplo, los dos primeros tramos aquí de izquierda a derecha y estos otros dos tramos finales más bien de derecha a izquierda. Así de repente las ecuaciones son más cortas, es más sencillo. Esto tampoco es para lo que les digo que practican acá, no es para presentar como prácticas nada, simplemente para que ustedes vayan cobrando destreza en la solución de estos problemas, ¿no? En sus tiempitos libres, dense la tarea de verificar, de comprobar lo que les estoy mencionando acá de manera oral, digamos, ¿no? El siguiente ejemplo también tiene, se puede decir, el mismo criterio. Este ejemplo en realidad es muy bonito, es extraído de Timoshenko, entonces es muy interesante, pero así a simple inspección, como vemos los diagramas de momento flector y fuerza cortante, podemos decir a simple inspección que se trata de una viga hiperestática, es decir, una viga hiperestática de dos tramos. Esto fungiría más o menos como un apoyo, ¿no? Si esto fuera un apoyo rodillo como esto, entonces los diagramas serían similares, casi idénticos a lo que tenemos acá. Entonces, siempre en inspección uno diría esto es una viga hiperestática, no es estática. Es estática porque esto no es un apoyo, es una fuerza activa, es una fuerza aplicada. Entonces, hácela como si fuera un apoyo, ¿no? Entonces, debido a esa situación, genera esta forma de diagramas de momento flector y fuerza cortante. Eso, digamos, como una explicación. Otro, intencionalmente aquí igual se ha despreciado el peso propio de la barra para explicar justamente el concepto de las variaciones de los diagramas. Observen aquí, tenemos un momento aplicado, hay dos valores. Tenemos otro momento aplicado aquí, hay dos valores. Hay un momento aplicado aquí, hay dos valores. Siempre que tenemos un momento aplicado, hay dos valores en el diagrama. Eso tiene que entrar ya conceptualmente. Y luego, donde tenemos fuerza puntual aplicada, aquí están las reacciones, esta fuerza aplicada y la otra reacción, van a ver ustedes aquí donde hay la reacción, hay dos valores en las fuerzas cortantes, 0 y 2. Aquí donde hay esta fuerza aplicada, hay dos valores, menos 2 y otro 10. Esto va a resultar de menos 2 más 12, 10. Es una suma algebraica desde las fuerzas nada más, ¿no? Hay dos valores. Aquí tenemos la reacción. Igual, aquí tenemos menos 6, es a la izquierda de la reacción, a la derecha se suma la reacción que tiene un valor de 6, aquí ya hemos determinado, es positivo, menos 6 más 6 hace 0, cierra el diagrama y de esa forma se construyen los diagramas. De igual manera acá, aquí hay ausencia de carga, entonces la variación es lineal, es una recta. En este segmento, segundo segmento, tenemos una carga uniformemente repartida, variación parabólica. En este segmento no hay carga aplicada, entonces variación lineal. En este segmento de 4 tenemos carga uniformemente repartida, entonces la variación es parabólica, ¿no? del diagrama de momentos flectores. ¿Qué ocurre con fuerzas cortantes? Hasta aquí hemos dicho es constante, hay carga uniformemente repartida y la variación también es lineal. Claro, va cambiando de positivo a negativo, pero lineal. No hay carga aplicada en este tramo de 1 metro, entonces constante, se mantiene ahí constante. Y luego en este segmento de 4 metros es carga uniformemente repartida, la variación es lineal, va variando pero lineal, ¿no? Entonces estos conceptos es lo que tenemos que ya entenderlos, comprenderlos, memorizarlos, diría, ¿no? Ya tener en el consciente de que así es de acuerdo al tipo de carga que tenemos.
¿Por qué les digo eso? Porque no me voy a preocupar, por ejemplo, en fuerzas cortantes de determinar valores intermedios. Suficiente va a ser con que determine estos extremos, en este punto y en este otro extremo. Trazo una recta y mi diagrama ya está construido. También es para ver acá que tenemos dos posiciones donde las fuerzas cortantes se hacen cero. En esos puntos hay momentos máximos positivos. En esta sección donde el cortante es cero, el momento es máximo en ese tramo. En esta otra parte lo mismo, donde el cortante es cero, el momento es máximo en esa sección. Entonces vean que ya no es solamente un punto donde hay momentos máximos, sino que hay dos segmentos donde los momentos positivos son máximos, y las fuerzas cortantes también hay dos segmentos o dos secciones donde el cortante se anula, se hace cero. Entonces ese concepto que hay que aprender de estos ejercicios, ¿no? Para eso se ha hecho este ejercicio. Es una pena que este ejercicio no tenga fuerzas horizontales para tener el diagrama de fuerzas normales más, ¿no? Pero no tiene relación con las fuerzas que generan momentos flectores y fuerzas cortantes, entonces tampoco es que va a ser una alteración de estos diagramas, ¿no? Entonces ese es el objetivo de este ejercicio, que ustedes hagan el seguimiento. Están planteadas todas las ecuaciones, están resueltas las reacciones, y como les decía en anteriores sesiones, la estrategia de aprendizaje, la metodología, ¿cómo es? Ustedes hacen un seguimiento, primero hacen una inspección, una lectura, tendiendo a la comprensión, ¿no? La comprensión, ese es el objetivo, tiene que alcanzarse eso, pero en una primera instancia estamos aprendiendo. La fase es, digamos, hacer un primer entendimiento del problema que estamos afrontando. Luego es copiar el sistema de carga, el sistema estructural, copiamos con sus valores, todo eso, y luego cerramos el texto, y en nuestras hojitas de práctica nosotros realizamos la determinación de las reacciones, realizamos el planteamiento de las ecuaciones y concluimos el ejercicio. Para verificar si hemos hecho correctamente, volvemos a nuestro texto, abrimos el texto y comparamos los resultados. Si están coincidentes con lo que tenemos acá, entonces tenemos una buena certeza de que estamos ya comprendiendo el procedimiento. Pero si tenemos errores, estos ejercicios sirven como una especie de tutorial para hacer el seguimiento y ver en qué parte se han equivocado y por qué, cuál ha sido la causa del error. Siempre yo les he dicho que los humanos no somos perfectos, entonces al mejor cazador se le va la liebre, dicen. Entonces no quiero yo decir que esto es infalible, que está totalmente perfecto. Puedo tener de repente algún lapsus cuando realice estos ejercicios, como que en algunas partes les he hecho notar, ¿no es cierto?, que había unos errorcitos que corregir. Entonces si descubren ustedes eso, también sirve, ¿no? El tema es que no tiene que ser esto tomado, digamos, como algo absoluto, sino es un indicador, es un referente. No está exento de que pueda tener algún error. Si ustedes encuentran algún error, me hacen notar y va a ser una gran ayuda para mí, ¿no? Y para el resto del curso y de los semestres. Eso, jóvenes, teníamos programado para hoy. La siguiente clase vamos a avanzar esto, pero no es que ahí termine la clase y ya, no. Estamos acompañando el desarrollo de lo que tenemos en el texto con otros ejercicios que no están en el texto, y usualmente hacíamos eso con las clases presenciales, ¿no es cierto? Desarrollábamos ejercicios en pizarra que no están en el texto. Entonces yo quiero acompañar con esos ejercicios de a poco en cada clase, para que ustedes, además de lo que tienen en el texto, puedan hacer el seguimiento de esos otros ejercicios que están fuera del texto. Entonces tenemos aquí en otra página, que esto cuando ya reiniciemos las clases presenciales, yo les pasaría en copias, o también pueden hacer seguimiento aquí en las diapositivas y de ahí descargarlo, hacerlo una impresión, mejor, ¿no? Pero cuando retornemos yo voy a ocuparme de proporcionarles unas copias. Tenemos un nuevo ejercicio, similar a lo que hemos hecho en el anterior ejercicio, que también no estaba en el texto, ¿no es cierto? O no está en el texto. Entonces aquí estamos considerando el peso propio de la barra y tenemos un sistema de cargas.
Y hemos querido aquí hacer un procedimiento un tanto distinto del anterior ejercicio, porque el anterior era que hacíamos todo de forma literal, no en las reacciones sino en los tramos, y en este ejercicio hacemos todo numérico. Estamos considerando que las luces son constantes, estos tramos, también las cargas son constantes. Entonces, si tenemos esa situación, que es lo que más comúnmente hacemos en los ejercicios de prácticas o exámenes, entonces hacemos un procedimiento ya numérico. Entonces, a veces este procedimiento numérico es mucho más fácil de entender y es mucho más llevadero que el plantear las ecuaciones y luego proceder al reemplazo, ¿no?, de las mismas, que muchas veces nos complican. Vamos a referirnos a ese procedimiento que teníamos. Creo que es el 5, no, el 6. Aquí, ¿no es cierto? Estas ecuaciones que teníamos acá, por ejemplo, incluso aquí ya está hecho constante estos denominadores o las luces, ¿no es cierto?, parciales, ya los hemos hecho como constantes. En el ejercicio número 2, es decir, en este ejercicio que está en el texto, es todo literal. Entonces esto sí es bueno, digamos, para programaciones, todo eso, porque literal permite cambiar todos los factores, las dimensiones, y la ecuación sigue funcionando. Este es el lenguaje en realidad que se debía aplicar, aprender. Es como entrar un idioma distinto, digamos. Cuando procedemos numéricamente, como estamos aquí en el lado derecho, es para una situación constante, fija, digamos, ya para cargas, luces fijas, establecidas, que no van a variar, entonces esta ecuación funciona. Esto, en cambio, hace la posibilidad de que las cargas se puedan cambiar, que las luces se puedan cambiar, entonces es mucho más, se puede decir, útil este tipo de solución. Pero es un poco enredado, ¿no es cierto?, el elaborar este tipo de ecuaciones. Hay que tenerla en la comprensión. Entonces la parte procedimental puede ser mucho más sencillo. Esta es la parte numérica. Entonces, esa parte numérica estamos desarrollando ahora en esta parte de este ejemplo que estamos planteando. Vean, es todo numérico y vamos a llegar a los resultados, y es así como hacemos las prácticas y el examen también. Entonces por eso estamos incluyendo este tipo de procedimiento. Entonces en este ejercicio tenemos el sistema como estamos viendo, una viga con doble voladizo, a ambos lados tiene voladizo, apoyado sobre una articulación y un rodillo, en consecuencia es un sistema isostático. Tiene aplicación de momentos flectores, fuerzas horizontales y cargas verticales, como estamos viendo el sistema. Entonces, de acuerdo a esa situación, ¿cómo sería la determinación de las reacciones? Determinamos aplicando momento, como hemos hecho. Esto ya es repetitivo, pero haremos una vez más el ejercicio. Nos vamos a plantear momento en B, este es el apoyo B. Entonces nos vamos a fijar en esta parte, ahí sería el punto de aplicación de momento. Se va a hacer 0 porque es un apoyo rodillo, y por condición de apoyo el momento es 0 en un apoyo rodillo. Por eso va a ser B, momento en B, 0. Vamos a hacer una ecuación con una sola incógnita, donde la reacción vertical en A va a ser la incógnita. Una sola ecuación con una sola incógnita se puede resolver. Eso es lo que hay que buscar, ¿no? Entonces ahora comenzamos. Estamos en ese punto, les decía. Citamos en una primera instancia el momento aplicado en el extremo izquierdo, que son 800 kilogramos metro. 800 kilogramos metro, sentido las agujas del reloj, es positivo. Luego, este diagrama de carga es contra la viga, es gravitacional, descendente. Entonces, menos. Respecto de este punto, giro negativo, sentido contrario a las agujas del reloj, es negativo. Entonces, la magnitud de la carga, 1000, es decir, esta ordenada es 1000, por 2, que es su base, por 2 metros, que es su base, y su brazo de palanca. El centro de gravedad de este diagrama actúa en la parte central de 2, 1. Entonces, si tenemos aquí 1,50, 1,50, 1,50, tenemos 4,50 hasta aquí, ¿no es cierto? De este 4,50. Más 1, 5,50. Lo más práctico es decir, de la línea de acción de la fuerza al punto de análisis. Entonces aquí tenemos 1 metro más 4,50, 5,50. Por eso aquí el brazo de palanca, 5,50. Listo, ya está registrado esa carga uniformemente repartida, Q sub 1. Luego, la acción de la reacción.
más la reacción vertical en A por 450 su brazo de palanca. 3 veces 1,50, 450. Luego, esta parte triangular, lado izquierdo, ¿no? Menos, porque la resultante va a estar a 1/3 de su lado recto, por acá más o menos, y es contra la viga también. Entonces, tendencia de rotación sentido contrario a las agujas del reloj, por eso es negativo. Menos 900 la ordenada en esta parte, por 1,50 que es su base, dividido entre 2 porque es triángulo. Entonces, hasta ahí estamos vectorizando lo que decíamos, ¿no es cierto? Lo hemos convertido en un vector, una resultante. Ahora multiplicamos por su brazo de palanca desde la resultante que se tiene desde el diagrama de cargas a punto de aplicación de momento. Entonces, el tercio de 1,50 es 0,50. 0,50 más 3 que tenemos aquí, 3,50. Por eso aquí está anotado 3,50. Luego tenemos la aplicación de este momento, sentido contrario a las agujas del reloj, entonces menos. La magnitud está anotada acá, 600 kilogramos metro, 600 kilogramos metro. Luego, el diagrama de cargas triangular, que es el lado derecho. Entonces, la ordenada igual es 900, multiplicamos por su base, que es 3 metros, estos 2 veces 1,50, 3 metros, dividimos entre 2 porque es triángulo. Entonces hasta ahí estamos vectorizando, lo hemos convertido en un vector, una resultante, que actúa en el centro de gravedad de este triángulo, lado derecho. Y su brazo de palanca justamente a esa posición. Como toda la base del triángulo es 3 metros, y si de este lado, que es el lado recto del triángulo, está a 1/3 de 3, es 1 metro, ¿no es cierto? Y 2/3 de 3 son 2 metros. Entonces de la resultante al punto de aplicación del momento es 2 metros, porque este es su brazo de palanca. Ya hemos hecho para la carga triangular. Luego, el peso propio de la barra respecto de este punto, su posición central está más o menos por acá, entonces es descendente, es gravitacional. Entonces, sentido contrario a las agujas del reloj, menos. La magnitud de la carga, 300. Por 8 metros, toda la longitud de la viga es 8 metros. Y actúa en el centro de gravedad de esos 8 metros, es decir, a 4 metros de cualquiera de los extremos. Entonces, si estamos en esta posición y la resultante está a 4 metros de este extremo, entonces a 4 le quitamos 1,50 y esa es la distancia brazo de palanca para el peso propio, no para la resultante del peso propio. Y eso haciendo números, les van a sacar, es 2,5, es su brazo de palanca para el peso propio. Es decir, de la posición que está la resultante, que es por acá más o menos, al punto de aplicación son 2,50 metros. Eso es esto. Luego tenemos este momento, esta fuerza puntual aplicada, ¿no? Respecto a este punto, tendencia contraria a las agujas del reloj. Entonces 2500 por 1,50, que está acotado, ¿no? El brazo de palanca por 1,50. Luego tenemos esto es menos, es el momento aplicado. Aquí tenemos sobre la misma sección tenemos un momento aplicado de 1200 kilogramos metros, sentido contrario a las agujas del reloj, es menos 1200 kilogramos metros. Siempre que es momento aplicado, se lo pone una suma algebraica de las intensidades de momento flector. Luego tenemos la acción de esta fuerza. Estamos en este, es el punto de análisis. Entonces, hacia la derecha es sentido las agujas del reloj positivo, más 2500 la magnitud de la carga y su brazo de palanca 1,50. Con eso hemos registrado todas las fuerzas y cargas que generan tendencia de rotación en el elemento estructural, es decir, generan momento. Entonces esto es como si fuera una ecuación igualada a 0, porque el momento en B se hace 0. Entonces la única incógnita es reacción vertical en A. Hacemos operaciones algebraicas, despejamos, y despejando tenemos que la reacción vertical en A es 5125 kilogramos. Dirección ascendente, como estamos viendo acá, es ascendente. Eso está correcto. Ya tenemos determinada la reacción en A. Ahora queremos determinar la otra reacción, la reacción en B. Hacemos el mismo procedimiento, también momento en el otro apoyo. Nos planteamos aquí momento en A.
y también se va a hacer 0 porque el momento de una articulación también es 0, por eso por la condición de apoyo el momento en A es 0. Entonces la única incógnita igual va a ser la reacción vertical en B. Es una ecuación igualada a 0, se despeja B y tenemos el resultado. Entonces veremos el procedimiento. Entonces en este caso estamos en este punto y comenzamos de derecha a izquierda. Vamos a proceder de esa forma. No siempre tiene que ser así el procedimiento, pueden comenzar también por el lado izquierdo y no hay ningún problema en el orden. Tenemos esta carga, 2500. Respecto de este punto, giro positivo, ¿no? Sentido las agujas del reloj. Entonces 2500 por 6 metros. 1,50, 1,50, 1,50, 4 veces 1,50, entonces son 6 metros, su brazo de palanca, ¿no? Luego, menos el momento aplicado aquí que tenemos, 1200. Negativo porque es sentido contrario a las agujas del reloj, 1200 kilogramos metro. Luego la acción de la reacción vertical en B. Respecto del punto de análisis, giro negativo, giro sentido contrario a las agujas del reloj, tenemos menos la reacción vertical en B por 450 su brazo de palanca, 3 veces 1,50, 450. Luego esta fuerza puntual más respecto de este punto, giro ya positivo, ¿no? Entonces 2500 por 3 metros su brazo de palanca, 1,50 más 1,50, 3 metros su brazo de palanca. Luego más el peso propio, ¿no? Estos 300 kilogramos, peso propio. Tenemos 300, la magnitud de la carga debido a peso propio, por 8 metros, que es la extensión de toda la barra, y por 2 metros la posición su centro de gravedad. Está más o menos por aquí, ¿no es cierto? Porque está a 4 metros de este extremo y también está a 4 metros del otro extremo. Si a 4 le quitamos estos 2, entonces quedan 2, ¿no es cierto? Entonces por eso su brazo de palanca, donde estamos en reacción vertical, en el peso propio, ¿no? Aquí, 2 metros, su brazo de palanca. Luego, el peso propio la carga triangular que tenemos aquí del lado derecho. Tenemos 900, la ordenada. Su base es 2 veces 1,50, 3. Dividimos entre 2 porque es un triángulo. Hasta ahí lo estamos vectorizando. Y vamos a multiplicar por su brazo de palanca, que va a ser 2,50 en este caso. ¿Por qué es 2,50? Porque toda su base es 3 metros. Su centro de gravedad está a 1/3 de 3 metros, que sería 1 metro. Más 1,50 que hay aquí son 2,50. Por eso está aquí 2,50. Luego viene 600, este momento aplicado, ¿no? Este momento que es sentido contrario a las agujas del reloj, menos 600 kilogramos metro. Es el momento aplicado que tenemos acá. Luego la parte izquierda de ese diagrama de carga triangular. Aquí va a ser más o menos su resultante. Entonces respecto de ese punto, giro positivo, más 900, la ordenada es 900, su base 1,50, dividimos entre 2 porque es triángulo, y su brazo de palanca va a estar a 1 metro porque tercio de 1,50 es 0,50. Entonces de este extremo es 1 metro. Por eso está aquí con 1 metro, ¿no? Ya hemos anotado la carga triangular. Luego vamos a tener esta carga rectangular, que respecto del punto de análisis su resultante está en la posición, entonces va a generar una tendencia de rotación sentido contrario a las agujas del reloj, por eso es menos. 1000 es la ordenada, 2 es su base y 1 su brazo de palanca, porque actúa a la mitad de 2, entonces actúa a 1 metro, por eso es 1 su brazo de palanca. Y el momento aplicado que tenemos en el extremo, sentido las agujas del reloj, positivo, más 800 kilogramos metro. Esas son todas las acciones que generan tendencia de rotación y generan momento flector respecto de este punto de análisis. Su momento en A se hace 0 y despejamos la reacción vertical en B. Haciendo esa operación algebraica, tenemos que reacción vertical en B es 6.300 kilogramos, también ascendente, como está dibujado acá. Tan correcto entonces la definición de las direcciones de esos resultantes. Ya tenemos las dos reacciones verticales. Y finalmente tenemos que proceder a determinar esta otra reacción, que es la reacción horizontal en el apoyo A, ¿no? Para eso utilizamos otra de la ecuación de la estática, que es sumatoria de fuerzas horizontales igual 0.
Tenemos aquí 13.000 kilogramos hacia la izquierda, estamos anotando menos 13.000 kilogramos. Estamos asumiendo que aquí la reacción sería hacia la derecha, estamos poniendo más la reacción horizontal en A, y tenemos aquí en el extremo derecho una carga aplicada hacia la izquierda de 4.330, menos 4.330, igual 0, porque estamos haciendo uso o aplicación de esta ecuación de la estática. De esta ecuación despejamos, por tanto, la reacción horizontal en A, y haciendo operaciones tenemos que es 7.330 kilogramos hacia la derecha. Entonces esto que hemos dibujado así está correcto, ¿no? Se va a equilibrar esta reacción con estas dos fuerzas que están hacia la izquierda. Entonces estas dos fuerzas se suman, y sumando hacen 7.330, ¿no? Por eso la reacción 7.330 está en equilibrio. Entonces hemos avanzado en esta clase, hemos desarrollado las reacciones en el sistema. Vamos a quedar aquí igual que hemos hecho la anterior sesión, para que ustedes tampoco se sobrecarguen mucho, ¿no es cierto?, en el desarrollo de las clases. Ya hacer el seguimiento del texto tienen como una actividad más complementada por el avance de estos ejercicios que no están en el texto, pero estamos haciendo esto paulatinamente, poco a poco. La siguiente clase vamos a ver partes del texto y vamos a hacer el desarrollo de este ejercicio ya por sus tramos, ¿no? Para el tramo 1, tramo 2, tengo aquí toda una modalidad, digamos, de los esquemitas para ir explicando su desarrollo, y lo importante es que aquí estamos haciendo de carácter numérico, ya no es literal, ¿no? Y además aquí estamos acompañando con ecuaciones ya racionalizadas, donde es mucho más fácil hacer la aplicación, pero eso es un otro trabajo, prácticamente eso es álgebra, ya no es parte de la materia, sino ya se supone que ustedes saben hacer esos trabajos, pero hay que cobrar práctica, ¿no? Y los docentes mismos, cuando no hacemos una práctica continua, ya nos olvidamos de realizar estos ejercicios, pero hay que hacer memoria. Ustedes están más frescos en eso, entonces pueden hacerlo con mayor facilidad, pero depende de cada quien. Entonces eso vamos a complementar en la siguiente clase. Por hoy quedaríamos ahí en el avance de la asignatura, esperando que ustedes hagan el seguimiento esperado. Estamos preocupados porque el docente, en este caso yo, estoy preocupado porque tengo apenas 23 registros, 23 que se han reportado que están haciendo seguimiento de la materia a través de las páginas YouTube, las grabaciones en video que estoy subiendo, y me preocupa el resto, más o menos falta la otra mitad. Entonces puede ser que no tienen acceso a servicios de internet, o que finalmente se les agota los megas. Nosotros mismos yo en lo personal tengo problemas porque es frecuente que se me cae la señal, la conexión se ha sobresaturado, creo. Entonces en momentos que uno no tiene acceso a internet, a veces hay, a veces no, y puede ser que estén también con el mismo problema muchos compañeros estudiantes. Tener paciencia, y esperemos que ya pronto se resuelva este problema de la cuarentena y podemos volver a nuestras clases normales, y ustedes también puedan acceder con mayor facilidad ya a los talleres internet, donde pueden hacer seguimiento con mayor facilidad, ¿no? Entonces, como siempre he dicho, a mal tiempo buena cara, haremos nuestros mejores desempeños, y si no pueden hacer seguimiento de estas clases virtuales, hagan el seguimiento de su texto y otros textos que tengan de otras bibliografías. Es más que suficiente, diría, ¿no es cierto? Lo importante es comprender el tema que estamos abordando. Solicitaciones en sistemas isostáticos. Ustedes abordan en cualquier bibliografía esa temática, entonces no necesariamente están dependientes de lo que se haga aquí en las clases virtuales. Uno puede ser autodidacta, y la cuestión es que se vaya formando para sí mismo. Eso, jóvenes, entonces hasta la próxima sesión. Les deseo suerte a todos. Muchas gracias, hasta la próxima sesión.